Bienvenidos a la quinta presentación del curso de primeros auxilios básicos. En este caso vamos a hablar de los signos vitales. Recuerden que nos encontramos en el canal de urgencias para no experto. Quien les habla, Gustavo Valencia Zuleta, médico, paramédico e instructor de este curso. Nos encontramos entonces en nuestra línea de tiempo. Recordemos que ya hemos visto los conceptos generales, las 3S, el sistema de emergencias médicas, los aspectos legales, y encontramos dos fragmentos sólidos dentro de las bases para la atención del paciente, que es la anatomía que la acabamos de ver en la presentación anterior, y ahora estamos en los signos vitales. Empezamos entonces definiendo qué son los signos vitales. Funciones esenciales del cuerpo o una manifestación objetiva que se puede percibir y medir en un organismo vivo. Normalmente los signos vitales que nosotros podemos tomar son pulso o frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, frecuencia ventilatoria y desde hace algunos años estamos añadiendo glucometría y saturación. Hay que tener en cuenta que dentro de los signos vitales existen unas variables internas y externas que pueden afectarlos. Por ejemplo, la edad. En un recién nacido y un adulto mayor vamos a encontrar rangos de los signos vitales diferentes a la otra población. El ejercicio me puede aumentar nuestros signos vitales. El estado emocional los puede alterar. Medicamentos, por ejemplo, la aplicación de dipirona me puede generar taquicardia. La administración de salbutamol me puede generar taquicardia. En el embarazo, fisiológicamente, los signos vitales se alteran de forma normal. Y la obesidad, por el aumento del riesgo cardiovascular, pueden aumentar los signos vitales en estado de reposo. ¿Por qué son importantes los signos vitales? ¿Por qué sería importante que un primer respondiente deba saber tomar los signos vitales? Vamos a mencionar algunos aspectos. Refleja las funciones esenciales del cuerpo, es decir, que nos vamos a dar cuenta cómo está el paciente que estamos atendiendo. A nivel profesional, médico, nos sirve para monitorizar el estado clínico o la evolución médica que está teniendo el paciente a un tratamiento o a su evolución de la enfermedad. Nos puede generar un juicio clínico y con ello también iniciar reanimación cardiopulmonar. Podemos generar una impresión diagnóstica en algunas enfermedades por medio de la toma del pulso. Podemos pensar que el paciente está cursando con una fibrilación auricular. Nos ayuda en los aspectos legales para diagnosticar la muerte. Y para el ingreso de los pacientes a urgencias nos sirve para hacer la clasificación del paciente en el triaje. Vamos a hablar entonces cada uno de los signos vitales. Empezaremos con el pulso. El pulso representa la contracción que realiza el corazón. Vamos a percibirlo como una onda pulsátil de la sangre provocada por la expansión de sus arterias como consecuencia de la circulación. Se puede palpar en cualquier parte del cuerpo donde una arteria pueda ser fácilmente comprimida con una superficie ósea. Este es un punto muy importante. ¿Dónde puedo palpar el pulso? En cualquier parte del cuerpo donde una arteria pueda ser fácilmente comprimida contra una superficie ósea. ¿Cómo se toma el pulso? Con el dedo índice y medio se ubica una zona donde una arteria pueda comprimir contra una superficie ósea. En este caso vemos la imagen donde estamos sobre una superficie ósea que es el hueso y está comprimiendo una arteria. Allí vamos a encontrar un pulso. No se aconseja utilizar el dedo pulgar, dado que anatómicamente el dedo contiene una arteria que se llama la arteria principal del pulgar y esta pasa sobre su línea media. Nos puede dar datos erróneos, por lo cual no se aconseja. Se aconseja utilizar el dedo índice y medio. Vamos a hacerlo por medio de una imagen. Vemos el círculo. Para llegar a esa posición donde se encuentran los dedos, pasamos desde el dedo pulgar hasta donde encontramos una depresión. Esa depresión, pues ya en esa zona no lo vamos a sentir tan duro y vamos a sentir una onda pulsátil. Recordemos que lo hacemos con el dedo índice y medio. ¿Qué vamos a encontrar allí? Esa onda pulsátil puede estar rápida o puede estar lenta, puede estar fuerte o puede estar débil. ¿Cómo se aconseja o cuál es la recomendación para poder detectar el pulso? Si estamos en reposo, hacer un poco de ejercicio y el pulso se va a poder sentir un poco mejor. En este caso vemos otro ejemplo. Vamos a ubicar los dedos índice y medio en la región lateral del cartílago cricoides.
o lo que conocemos como manzana de Adán. Y enseguida vamos a deslizar los dedos hasta encontrar una zona de presión y allí vamos a poder encontrar el pulso carotídeo. Estos son los diferentes puntos donde nosotros podemos tomar los pulsos. Como tal vamos a mencionar algunos. En este caso encontramos el carotídeo, el axilar, el humeral, el radio y cúbito, el inguinal, femoral, el popliteo que se encuentra en la región posterior de la rótula, el tibial y el pedial que se encuentra en el dorso del pie. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Vamos a dejar dos conceptos claros. Uno, el pulso es la onda que se genera o percibimos cuando hacemos presión sobre una arteria, y la frecuencia cardíaca es el ritmo o la frecuencia que nosotros calculamos de esas pulsaciones. ¿Cómo hacemos para tomarla o cómo hacemos para calcularla? Hay dos maneras. Primero, tener en cuenta que esta medición se hace sobre un minuto. Entonces, si dividimos el minuto, que son 60 segundos, entre 4 nos da que nosotros en 15 segundos miramos cuántas pulsaciones nos dieron y vamos a multiplicarla por 4. ¿Por qué? Porque estamos midiendo sobre un minuto. O la segunda manera es tomarnos el minuto entero contando todas las pulsaciones que se generan. Entonces, un ejemplo, si tomamos el primer ejemplo, que son 15 segundos, nos dieron 20 pulsaciones en 15 segundos. Entonces eso lo multiplicamos por 4 y nos da una frecuencia de 80 latidos por minuto. Ya después de haber tomado el pulso y la frecuencia cardíaca, entonces vamos a tener en cuenta los valores. Los valores dependen de la edad del paciente que nosotros estemos atendiendo. Entonces, como ustedes ven, está recién nacido a 6 semanas, lactante de 6 semanas a 2 años, mayor a 2 años y mayor a 16 años. Lo que encontramos es que hay unos valores limítrofes. Entonces aquí podemos resaltar lo siguiente, que en el recién nacido entre 120 y 140 es el valor normal de la frecuencia cardíaca. Si está menor a 120 consideramos una bradicardia, y si está mayor a 140 consideramos una taquicardia. Y lo mismo con cualquiera de estas edades. Mayores de 16 años, si está menor a 60, vamos a considerar una bradicardia, y si está mayor a 100, vamos a considerar una taquicardia. Hay que tener en cuenta algo. Las guías han cambiado estos valores, incluso uno puede considerar en adultos una bradicardia en menos de 40 latidos por minuto. Y otro aspecto a tener en cuenta son los deportistas, quienes pueden tener bradicardia asintomática. Para dejar estos conceptos claros, taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca en menos de 60. ¿Cómo reconocer una alteración cardíaca? Y no solo una alteración cardíaca, sino una alteración en la frecuencia. Vemos que los pacientes que presentan taquicardia pueden tener palpitaciones, sudoración profusa, dolor en el pecho, dificultad para respirar. El pulso lo vamos a percibir acelerado y puede haber incluso síncope, que se denomina desmayarse o un desmayo. En bradicardia también podemos encontrar las palpitaciones, la sudoración, el dolor en el pecho. Si ustedes ven, son similares, pero podemos también encontrar mareo, confusión, incluso también el síncope. ¿Qué importancia tiene reconocer estos síntomas y signos? Que nosotros nos puede alertar. El paciente nos está refiriendo palpitaciones, lo vemos que está diaforético o está con una sudoración profusa. Nosotros vamos a ir a verificar cómo está el pulso y muy frecuentemente lo vamos a encontrar alterado. Si nos preguntamos qué causas o qué aspectos me pueden generar una taquicardia y una bradicardia, pues aquí mencionamos algunas. En la taquicardia, los medicamentos, como lo habíamos mencionado, la dipirona, el salbutamol. La sola administración de un medicamento me puede generar esta sintomatología. Las drogas, el perico, el éxtasis, me pueden generar taquicardia. La cafeína en alta dosis me puede generar taquicardia.
Los trastornos de ansiedad me pueden generar taquicardia, me pueden generar palpitaciones, alteraciones de la tiroides me pueden generar taquicardia. En la bradicardia lo podemos observar como causas de efectos congénitos, medicamentos antihipertensivos me pueden generar bradicardias. El hipotiroidismo está relacionado a bradicardia, incluso las drogas también en unas exposiciones prolongadas me pueden generar bradicardia, la intoxicación y edades avanzadas, incluso el ejercicio me puede generar bradicardia. Teniendo en cuenta que estábamos hablando del pulso y la frecuencia cardíaca, incluso al comienzo hablamos que la saturación hacía parte de los signos vitales, pues vamos a hablar del pulso oxímetro. El pulso oxímetro es un dispositivo que permite monitorizar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo funciona? Pues como tal es un monitor, es algo muy pequeño que contiene un sensor, que es el que nos da estas frecuencias, estas mediciones, y lo hace por medio de un detector de luz, llamado fotodetector. Debe colocarse en una de las partes translúcidas del cuerpo, dedos, tanto del pie como de la mano se puede hacer y en el lóbulo de la oreja. En los pequeñitos se puede hacer en el lóbulo de la oreja y en los dedos del pie. En los adultos se hace en los dedos de la mano. Si quisiéramos ver cómo está conformado en su interior un pulsoxímetro, pues esta imagen nos lo enseña. Acá vamos a observar qué es lo que nos muestra en la pantalla el pulsoxímetro. Entonces, primero vemos que hay un nivel de batería que es muy importante tenerlo en cuenta. Casi siempre los pulsoxímetros se manejan con pilas normales. Esa parte que se señala allí nos está hablando de la saturación de oxígeno, que es lo que ustedes ven aquí como SPO2. La saturación de oxígeno va de 90 hacia 100, es decir, que en este momento tiene una buena saturación. Luego nos va a mostrar lo que son la frecuencia cardíaca, que lo vemos aquí, BPM sería en inglés, pero nosotros lo reconocemos como frecuencia cardíaca. Y este es el sensor que donde nosotros lo coloquemos, sea en los dedos o en el lóbulo de la oreja, pues es el que nos va a ayudar a censar la saturación y la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes lo estén utilizando van a ver esta pantalla y se van a ubicar para ver la saturación acá y para ver la frecuencia cardíaca. Entonces la saturación de oxígeno como tal describe la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina y a los valores normales que oscilan entre 95 y 100%. En términos coloquiales, es la forma que nosotros tenemos para medir cómo está la oxigenación del paciente a nivel en general. En el proceso fisiológico, la sangre se oxigena en los pulmones y esta se devuelve como sangre oxigenada y es lo que nosotros podemos reconocer como saturación de oxígeno. El pulsoxímetro lo que hace es calcularnos el nivel de saturación de oxígeno, por eso se llama así. En medio, o sea, no lo calcula por medio de un porcentaje y eso es lo que se refleja en el pulsoxímetro. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando utilicemos el pulsoxímetro nosotros debemos limpiar el dedo, no puede estar sudado, el maquillaje puede interferir con la medición, la posición no puede estar en una posición muy arriba, tiene que estar a nivel del cuerpo. Enfermedades como EPOC, fibrosis pulmonar o asma pueden crear una alteración en el paciente. Incluso, por ejemplo, un paciente con EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes que manejan niveles de saturación mucho más bajas, desde los 80 a 90%. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar la pulsoximetría tenemos que tener en cuenta esto. Y un error bastante frecuente es que no vemos el nivel de batería y esto nos puede dar datos erróneos. ¿Cómo son los valores de saturación? Aquí encontramos valores normales, oscilan entre 95 y 100, incluso lo podemos encontrar de 90 a 100. Cuando se disminuye esos valores, nosotros lo vamos a reconocer como una hipoxia. Esos valores oscilan entre 91 y 94%, también depende en qué ciudad nos encontremos. Cuando ya está debajo del 90%, pues ya vamos a ver que es una hipoxia moderada y el paciente se va a encontrar con una sintomatología de insuficiencia respiratoria.
y una hipoxia severa que lo encontramos menor a 85%. Podemos definir entonces la hipoxia cuando a los tejidos no reciben una cantidad de oxígeno adecuada. ¿Por qué se puede dar la hipoxia? Se puede generar por la altitud, es decir, dependiendo de la ciudad donde nos encontremos. En medio de un incendio se va a crear una dificultad respiratoria, no va a llegar suficiente oxígeno a los pulmones. En un sangrado, en una hemorragia importante, se va a perder este líquido preciado y no se va a poder distribuir el oxígeno a los demás órganos. En enfermedades crónicas, ya lo habíamos hablado del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay un daño a nivel estructural pulmonar y no hay una funcionalidad adecuada de los pulmones. Y en intoxicación como una sobredosis podemos encontrar la hipoxia. Utilizar correctamente el pulsioxímetro. Ya lo habíamos mencionado, limpiar adecuadamente la superficie donde se encuentra el sensor con un algodón, un paño suave. Asegurarnos que el sensor quede a la altura de la uña. Pasa mucho con los niños en los que el pulsioxímetro es demasiado grande. Las uñas deben estar limpias, no debe tener esmalte. Durante la medición es importante no moverse y hay que llevar un registro de estos valores. Es muy importante llevar el registro, sobre todo en pacientes que están con insuficiencia respiratoria, para verificar la evolución. Si me dice el primer respondiente, no tengo saturador porque no lo he podido comprar, porque no lo quiero tener, ¿cómo hago para saber si la saturación de mi paciente está mal? Entonces, pues pueden haber muchos escenarios y con la experiencia también lo podemos denotar. Voy a mencionar algunos aspectos, pero sí o sí la medición pues se hace por medio de un dispositivo. Pero nosotros por medio de la clínica y el escenario pues también podemos deducir que el paciente está con una hipoxia. En un escenario con trauma, un trauma específico a nivel del tórax donde no lo permite expandir, va a haber una dificultad respiratoria. En medio de una explosión que me genere un trauma a nivel pulmonar, heridas por arma de fuego a nivel de los pulmones, que no me va a dejar, que me va a generar una alteración de la parte respiratoria. En enfermedades crónicas como los pacientes con EPOC, pues yo voy a conocer si el paciente está manifestando dificultad respiratoria, lo veo sudoroso, con cianosis o coloración, en una coloración diferente en su cara, yo voy a presumir que el paciente está con una saturación baja. En infecciones agudas, en el deporte, una situación emocional me pueden generar o puedo presumir que no está llegando suficiente oxígeno a todo el cuerpo y me puede crear una hipoxia. Ese paciente, ¿cómo estaría? Como se genera una insuficiencia respiratoria, ese paciente lo podemos encontrar taquicárdico. Posterior a ello, el cuerpo va compensando y puede encontrarse hipotenso. La taquipnea es el aumento de la frecuencia ventilatoria y también lo podemos ver en un paciente hipotérmico. En el aspecto general sí es bastante importante. En la mayoría vamos a encontrar una palidez generalizada, es decir, lo vamos a encontrar como blanco, como un papel. Se puede observar ansioso, con una sudoración profusa, la decoloración o que nosotros mencionamos como una cianosis. Segundo concepto dentro de los signos vitales, la frecuencia respiratoria. Acabamos de ver lo que es el pulso, la frecuencia cardíaca, cómo utilizamos y cómo está compuesto el pulso oxímetro y dentro de ello cómo nos calcula la saturación de oxígeno. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico de tiempo. Recuerde que este tiempo siempre se realiza sobre un minuto. Las pulsaciones también las tomamos sobre un minuto. Que como tal que es la respiración es una función biológica que permite el intercambio de gases con el medio externo. En la respiración intervienen algunos de los músculos que ayudan a aumentar el volumen de aire inspirado, además de su posterior distribución. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que afecte el área donde están los pulmones, pues va a generar dificultad respiratoria o una dificultad para realizar este intercambio de los gases. En este ejemplo vemos cómo el tórax del paciente, por no llevar su cinturón de seguridad, genera una contusión. Las contusiones a nivel del tórax pues me pueden generar alteración del patrón ventilatorio.
¿Cómo se toma entonces la frecuencia respiratoria? Aquí es un punto importante, porque la frecuencia respiratoria, al contrario del pulso, en este caso no podemos avisarle al paciente, porque cuando nosotros le decimos te voy a verificar cómo estás respirando, el paciente crea una alerta y puede dejar de respirar de forma voluntaria o va a crear un patrón diferente. Entonces no avisar al paciente que vamos a realizar esa toma. Se puede hacer sentado o acostado y lo que se hace es observar el movimiento que tiene el tórax y el abdomen. Y lo que hacemos es registrar los valores, es decir, cuántas oscilaciones se hacen en 15 segundos y eso lo vamos a multiplicar por 4. ¿Por qué 15 por 4? Porque son 60 segundos que componen un minuto, entonces lo dividimos en 4 y para hacerlo más rápido solo tomamos 15 segundos. ¿Cuántas elevaciones hacen 15 segundos? Y ese número lo multiplicamos por 4. Acá tenemos los valores normales, siempre estos valores están por edad y encontramos que si el paciente registra dentro del límite menor a 40 respiraciones por minuto, vamos a llamarlo bradipnea. Y si representa o da un cálculo mayor a 45 respiraciones por minuto, lo vamos a llamar taquipnea. Es igual, si es un paciente mayor de 16 años, la oscilación da menor a 12, entonces hay una bradipnea. Y si está mayor a 20, entonces es una taquipnea. ¿Qué causas me pueden generar alteración de la frecuencia ventilatoria respiratoria? Entonces, en la taquipnea, los medicamentos, las drogas, trastornos de ansiedad, enfermedades como el asma y el EPOC, que tienen que ver con la parte a nivel pulmonar, estructural pulmonar. El ejercicio me puede generar una taquipnea y traumatismos como los accidentes de tránsito, contusiones a nivel del tórax. En la bradipnea, una intoxicación me la puede generar. Los medicamentos como sedantes me pueden generar una bradipnea. Estados de coma me pueden generar una bradipnea e incluso también las drogas me pueden generar bradipnea. ¿Cómo podemos reconocer una insuficiencia respiratoria? Esta imagen es bastante antigua en internet, pero me gusta mucho porque lo ejemplifica bastante bien. El paciente que tiene una insuficiencia respiratoria lo vamos a encontrar con cianosis, que es lo que se denominan acá como tono gris azulado. Lo vamos a ver en toda la periferia de la boca que va a cambiar de color. También vamos a ver que en algunas partes del cuerpo, sobre todo aquí en la región clavicular, en las costillas, va a haber movimientos diferentes a lo que nosotros normalmente vemos y que se le conoce como retracciones. Además de eso, podemos en algunas ocasiones escuchar los silbidos que se llaman sibilancias. El abdomen puede estar, nosotros lo podemos ver como en este caso están en una insuficiencia respiratoria, podemos ver mayor número de oscilaciones del movimiento respiratorio acá y también podemos encontrar un abdomen excavado, dado también por la dificultad que presente. Ya aquí hemos hablado del pulso, la frecuencia cardíaca, el pulsioxímetro, cómo está conformado el pulsioxímetro, hablamos de la frecuencia respiratoria y otro signo vital es la temperatura. Como tal, la temperatura es una capacidad que tiene el cuerpo para establecer y mantener su temperatura, regulando la producción y pérdida de calor. Es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor, en otras palabras. ¿Cómo hacemos para verificar la temperatura? Pues esto lo hacemos por medio de un termómetro. En esta imagen podemos ver dónde podemos tomar la temperatura. Uno la puede tomar de forma frontal, dependiendo del termómetro. Esta es inmediata y puede estar afectada por la temperatura ambiente que tengamos de forma externa. En los oídos no es muy frecuente que lo realicemos, también puede darnos un dato inmediato, pero no es fiable. Se puede ver afectado por la cera que tengamos en el oído y no está indicado en menores de 3 meses, no es tan frecuente. En la boca se demora más o menos 2 minutos, es fiable, pero se puede ver afectado por la saliva que tenga el paciente. No está indicado en menores de 6 años. La axilar, que es la que más tomamos, se demora más o menos de 3 a 5 minutos
Es cómoda, es segura y lo que lo puede afectar es la transpiración, la sudoración que tenga el paciente. La rectal en algunas ocasiones se realiza, tiene unas indicaciones específicas, no es tan frecuente, se demora 1 minuto, es la más exacta, pero es demasiado incómoda. Acá podemos ver algunos tipos de termómetros que todos los reconocemos, el termómetro de mercurio, que es muy conocido por todos, el termómetro digital. Este es el que vimos en COVID, que es el que toma la temperatura frontal. Y este es otro tipo de termómetro el que podemos utilizar a nivel de los oídos. ¿Qué pasa con el de mercurio? Pues es tóxico, es frágil, es decir que si se nos cae pues se daña. La desinfección es más fácil. La lectura sí requiere experiencia, que ese es uno de los problemas. Para poder leer cómo se registra el valor de la temperatura hay que tener experiencia para poder realizar esa medición. No soporta cambios bruscos de temperatura. Es operador dependiente porque requiere de experiencia, pero es muy económico. Tiene una vida útil de 200 horas y esto es importante mencionarlo porque nosotros a veces podemos tener termómetros toda la vida. Me puede dar un rango de temperatura o de lectura de 32 grados hasta 42.9 y es un buen rango de temperatura. El digital, que es otro que estamos usando muy a menudo, es fácil de usar, el digital es muy fácil de usar, son rápidos, tiene una alarma que nos indica cuándo retirarlo del paciente, tiene una vida útil de 5 a 100 horas, un rango de temperatura adecuado que va de 32 grados a 42.9, sin embargo es costoso, no es tan asequible para todos. Y las baterías en algunos casos se aconseja cambiar cada año. ¿Cómo se toma la temperatura? En este caso estamos viendo un termómetro digital, lo limpiamos adecuadamente con una torunda, verificamos que esté funcionando su nivel de batería, él nos va a marcar los ceros y se lo colocamos al paciente en la región axilar. Este no se debe mover mientras está realizando la toma y posterior a ello y que nos genere una alarma el dispositivo, pues vamos a verificar el resultado, en este caso 39 grados, es decir que el paciente está febril y lo vamos a reportar. Los valores de temperatura, pues tenemos muchos, aquí se marcan casi todos. Lo que consideramos fiebre va por encima de 38 grados centígrados, que es esta. Febrícula, que es lo que en la mayoría de las ocasiones encontramos, que va de 37.5 a 37.9. La normal, que va de 36 grados a 37.4. Hipotermia lo consideramos que vaya menor a 35 grados centígrados y ya de 39.6 pues es una fiebre alta, incluso pues hay que tenerlo en cuenta en la situación de urgencias. Vamos a tomar algunas precisiones con respecto a la temperatura. Se puede medir de dos formas, invasiva y no invasiva. La no invasiva pues es por medio del termómetro y la invasiva se puede hacer por medio de un catéter, pero esto se hace en UCI, entonces nosotros no lo vamos a ver, pero es para que lo tengan en cuenta. La temperatura corporal se ve afectada por medicamentos, ejercicio, edad, estado emocional y vestuario, sobre todo este. Cuando vamos a tomarle la temperatura a los niños es ideal que no tengan la cobija 7 tigres o que no tengan muchas prendas porque esto genera calor. Algunos alimentos producen aumento de la temperatura, se encuentra el café, la comida picante, algunos estimulantes generan aumento de la temperatura. La temperatura corporal medida por el tacto de la piel no es precisa. Cuando las mamás, ay, es que el niño tiene fiebre, mamá, ¿le tomaste la temperatura? No, no le toqué la frente, estaba caliente. Esto no es preciso, siempre se hace por medio de un termómetro. La fiebre como tal no es mala, es una respuesta del sistema inmunitario ante un proceso fisiológico interno. Sin embargo, altas temperaturas pueden provocar complicaciones médicas a corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que a veces en la cultura tenemos con que la fiebre es mala. La fiebre no es mala, la fiebre antes nos está indicando que el cuerpo del paciente está respondiendo ante algo.
hay que verificar de dónde viene. La fiebre se puede ocasionar incluso en la exposición a una larga jornada de calor. Vamos a mencionar algunas precisiones con respecto a la hipotermia e hipertermia. La hipotermia casi no la encontramos, es muy poco frecuente, es más frecuente encontrar hipertermia, que es el aumento de la temperatura, pero cuando la encontramos hay que tener mucha precaución. Puede estar relacionado a infecciones generalizadas o sepsis, a un deterioro clínico y requiere un tratamiento oportuno. En la hipertermia, la temperatura corporal anormalmente alta es cuando hemos perdido el sistema de termorregulación y esto puede ser debido a muchísimas cosas. Puede llegar a ser mortal, puede haber causas genéticas, incluso algunos anestésicos me lo pueden generar. Otro signo vital es la tensión arterial, que podemos definirla como la presión ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales. Cumple la función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y los nutrientes que necesita para mantener correctamente su actividad. En otras palabras, ¿qué significa? Que la tensión arterial debe mantener dentro de un rango porque así el corazón, o podemos pensar que el corazón está trabajando adecuadamente y la sangre está llegando a todos los órganos del cuerpo. Está compuesto de un ciclo cardíaco, sin embargo, este ciclo cardíaco hay que estudiarlo detenidamente e incluso habría que enseñarlo de manera práctica. Hay una presión que es sistólica y una presión que es diastólica. La elevación continua está relacionado con alto riesgo cardiovascular y lo vemos en pacientes que sufren de hipertensión, además de los pacientes que sufren de derrame o lo que se conoce como ACV. ¿Cómo se toma entonces la presión arterial? Hay que estar en una posición cómoda, tenemos que estar tranquilos, no podemos haber ingerido algún tipo de medicamento que nos altere o, por ejemplo, café. El brazo debe estar en una posición adecuada. Medir el brazalete adecuado para el usuario, es decir, ellos vienen de unos tamaños. Si nosotros colocamos un brazalete muy grande al paciente no nos va a dar una medición adecuada. Debemos tomar el pulso antes de colocar el brazalete, ubicarlo. El brazalete se va a ubicar 4 dedos por encima de la región antecubital y en la región anterior vamos a colocar el fonendo. Para hacer este tipo de práctica sí se requiere que se realice de forma presencial. En este momento estamos mencionando algunas recomendaciones para poderlo tomar. Siguiendo con las recomendaciones, ya hemos puesto el brazalete adecuado, tenemos el manguito que es el que nos da el reporte de la cifra, tenemos la pera que es como nosotros insuflamos y esto que ustedes ven aquí es como nosotros controlamos el flujo del aire. Insisto en que para tomar la presión hay que hacerlo de forma presencial, pero aquí vamos a dar algunos detalles de cómo tomarlo. Cuando hemos insuflado adecuadamente, cerramos esta perilla y eso crea una presión que se ve registrado acá. Cuando hemos hecho eso, nosotros lo que vamos a escuchar es unos ruidos al desinflarlo, que llevan por nombre este nombre que está acá. Esos ruidos pues nos van a representar la presión sistólica y la presión diastólica. Esos ruidos los percibimos por medio del fonendo. Cuando nosotros percibimos esos ruidos, el primero es el sistólico y el segundo el diastólico y registramos el valor que nos dio en el registro y eso lo compone la presión arterial. Existen unos dispositivos que incluso tienen especificaciones técnicas por medio de la OMS y la OPS, que son organizaciones pues en las que podemos tener confianza acerca de la medición de la presión arterial. Este es la guía para que ustedes la puedan buscar. Como tal vamos a dar unas instrucciones para la toma adecuada. Esto es un tensiómetro digital, que es el que podemos encontrar en muchas de las casas, en muchos de los hogares. Entonces, para la preparación debemos tener vejiga vacía, ya lo habíamos mencionado, no cafeína, no nicotina, es decir, no cigarrillo, no estar alterado, no tener dispositivos que nos puedan alterar, la bulla nos puede alterar la tensión arterial, no cruzar las piernas y no hablar. Esto está estudiado
y son recomendaciones que se dan para tomar adecuadamente la presión arterial. Tamaño adecuado del brazalete. Tenemos que tener un dispositivo confiable, 2 centímetros por encima de la fosa cubital, y el brazalete debe estar a la altura del corazón. Vamos a activar el dispositivo, ustedes ven acá, lo vamos a activar. Este dispositivo en la mayoría de las ocasiones está con pilas, entonces hay que mirar que las baterías estén adecuadamente cargadas. Debemos tener una hojita para poder llevar el registro debe ir con la hora y la fecha. El paciente no debe estar ansioso, este registro debe ser de una forma muy calmada si lo estamos haciendo en casa. Se debe registrar e informar los valores, y en caso de encontrar cifras por encima de los valores normales, que ya las mostraremos, entonces pues redireccionar al paciente. Podemos ver otra imagen que nos resume pues lo que hemos hablado. Recuerde que hablábamos de no conversar, no hablar, la posición de el brazo adecuadamente, la posición del brazalete adecuadamente, no colocar el manguito sobre la ropa porque esto crea mayor presión, usar el tamaño adecuado, no cruzar las piernas, apoyar los pies adecuadamente, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda en la silla en donde nos encontramos. Recomendaciones para tomar una presión arterial adecuadamente. Como les mencionaba, esto ya está estudiado: aumento de la presión arterial por factores externos. ¿Qué me puede aumentar la presión arterial o qué me puede llevar a valores diferentes del normal? Conversar, cruzar las piernas, estar en una posición inadecuada, tener una vejiga distendida, es decir, tener ganas de orinar, haber ingerido cafeína. Entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones porque sí nos cambian los valores de la tensión arterial. Acá va otra imagen donde representa, me gustó ejemplificar sobre todo el dispositivo electrónico porque es el que puede utilizar cualquier persona. Colocamos el brazalete, este es el dispositivo, lo encendemos, ¿sí? Lo encendemos y verificamos. En muchas de las ocasiones nos va a aparecer la toma anterior, ¿ya? Y el solito, el dispositivo solito insufla y nos registra un valor, que es el que vemos acá. ¿Dónde se puede tomar la presión arterial? Pues acá está en la región distal de la pierna, como lo vemos aquí, en el antebrazo, ¿sí? En la parte del brazo y en esta zona distal del muslo se puede tomar la presión arterial. ¿Qué valores normales podemos registrar de la presión arterial? Entonces recordemos que siempre miramos estos valores dependiendo de la edad, entonces hay diferentes valores dependiendo del curso de vida que esté nuestro usuario, y que estos valores tienen unos rangos. Casi siempre escuchamos a muchos proveedores de salud que dicen el valor normal es de 120/80. Esto es mentiras. El valor de 120/80 solo es un rango. Nosotros medimos la presión sistólica y la diastólica. Y estos son los rangos en que puede estar la sistólica y estos son los rangos en que puede estar la diastólica, y esto dependiendo del curso de vida en que se encuentra. Entonces en mayores de 16 años pues vamos a encontrar que la sistólica debe estar entre 100 y 140, ¿sí? Y la diastólica entre 60 y 90 miligramos de mercurio. Es importante tener en cuenta porque no hay un valor normal, son estos rangos en los que se encuentra. Entonces el paciente le puede dar 110, 80 y es normal. Le puede dar 135, 75 y es normal. Algunas precisiones, como ya lo hemos mencionado, ¿hay un valor normal? No, no hay un valor normal. Quitémonos por favor el valor normal de 120/80, no es el único valor. El rango de la presión arterial sistólica va de 100 a 140 y el rango de la presión arterial diastólica va de 60 a 90 miligramos de mercurio. Como en todo, hay otras causas de elevación, por ejemplo los hábitos, la obesidad, medicamentos, drogas como la cocaína me pueden alterar la tensión arterial, suplementos del gimnasio me pueden alterar la tensión arterial, dolores crónicos, los pacientes que van con mucho dolor se pueden aumentar la tensión arterial y no quiere decir que sufran de hipertensión. Y algo que está
está estudiado es lo de bata blanca. Cuando vamos al médico, a algunas personas no les gusta ese tipo de valoraciones y pueden aumentar la tensión arterial. Hay que tener en cuenta este tipo de causas. Ya para finalizar esta presentación, pues vamos a hablar de la glucometría. Recordemos que habíamos mencionado que tanto la saturación de oxígeno como la glucometría eran parámetros que se estaban añadiendo a los signos vitales. La glucometría es considerada un instrumento que permite monitorear o medir la concentración de glucosa en sangre casi de manera instantánea. Es considerada una herramienta esencial porque pues ayuda a control y en algunos casos a realizar algún tipo de diagnóstico presuntivo. Se advierte desde las organizaciones internacionales que se están haciendo estos dispositivos cada vez más frecuentes que se cambien y las tiras solo deben ser del uso propiamente del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a veces el glucómetro que compramos hace un mes ya no existe y las tiras ya no le sirven a otro glucómetro. También que el uso adecuado del glucómetro requiere de capacitación y educación. Es muy importante esto porque así nosotros vamos a administrar un medicamento como la insulina o vamos a conocer el estado clínico de nuestro paciente, si está relacionado a la sintomatología con una hipoglicemia o una hiperglicemia. Bueno, mencionar que hay diferentes tipos de glucómetros y estos pues depende de la casa comercial que lo realice. Es importante que antes de comprar el glucómetro o el que nos ofrece la EPS pues veamos que esté en buenas condiciones, las tiras, las lancetas, el lapicero y que cuando lo vamos a comprar nuevamente pues las tiras y las lancetas pues que sean propiamente para el dispositivo. Cada uno tiene una marca, como ustedes lo ven aquí. Estas marcas pues dependen también del sitio donde nos encontremos. Vamos a dar algunas precisiones con respecto al glucómetro. Entonces encontramos que en la mayoría vamos a encontrar una pantalla que es la que ustedes ven acá. Esta pantalla nos refleja el resultado que es este que está aquí. En este caso es 104, en este es 93. También nos da una fecha y la hora en que se tomó. ¿Sí? Acá también aparece la hora, es muy importante. Casi siempre vienen con dos botoncitos. Uno es para mirar, para encenderlo y otro es para mirar y desplazar en tomas anteriores. También tiene una apertura donde va la tira reactiva. Esta tira siempre parece una cebra y es la que se introduce sobre esta apertura. Y la que tiene una ranura pequeña es donde colocamos la muestra de sangre. Algunos de los glucómetros trae este dispositivo que es el lapicero, bueno, lo conocemos como un lapicero. Este lapicero pues tiene esta parte que, que se retrae para poder hacer la punción. Si nosotros retiramos esta tapita aquí que es en rosca, pues vamos a poder encontrar acá la lanceta, que por medio de esto cuando lo retraemos pues ella queda dispuesta para solo oprimirla y hacer la punción. Nosotros la cerramos y creamos la punción. Así queda la lanceta dentro del lapicero. Y aquí esta parte que ustedes ven acá, estos números, es para graduar cómo esta lanceta va a salir y va a impactar sobre el pulpejo de los dedos. Entonces nosotros colocaríamos la lanceta sobre la porción del dedo. Dependiendo del nivel en que lo colocamos, pues así va a ser la punción que va a realizar sobre el pulpejo de los dedos. Y aquí vamos a sacar la muestra. ¿Cómo se toma entonces la glucometría? Pues vamos a realizar una serie de recomendaciones para realizar una adecuada glucometría. Los materiales, el glucómetro, el dispositivo de punción o la lanceta, gasa, algodón, la tira reactiva es donde colocamos la muestra. Necesitamos llevar el registro, un contenedor o guardián donde pues dejamos la lanceta y guantes obviamente para realizar este procedimiento. Instrucciones de uso del glucómetro, pues hay que mirar el funcionamiento, almacenamiento de los datos, que tenga buena batería. ¿Por qué debo tomar una glucometría?
pues puedo que esté en medio de una enfermedad aguda para hacer control de una enfermedad crónica como la diabetes, para llevar mis datos sobre el ejercicio, de cómo estoy haciendo una adecuada dieta y en algunos casos para la administración de medicamentos como la insulina. Acá tenemos lo que hemos hablado. Este es el estuche donde viene el glucómetro. Este es el dispositivo de punción donde colocamos la lanceta. Acá está la tira reactiva. El registro. El registro debe contener la hora, la fecha, si se tomó en ayunas o posterior a la ingesta de alimentos. Para tomarlo entonces vamos a hacer una limpieza adecuada de las manos. Vamos a introducir la tira en la ranura del glucómetro, ¿sí? Recuerden que esa tira tiene unas rayitas en cebra, esa es la que va sobre la ranura. Después de eso en la pantalla nos va a aparecer esa gotica de sangre que nos está dando un aviso de que está bien y que está esperando la muestra. Posterior a eso hacemos la punción sobre el pulpejo de los dedos y colocamos la muestra sobre la ranura, sobre esta superficie y aquí nos da el valor con una fecha y hora. En cuanto a los valores en la glucometría hay que tener varias precisiones. Una es que el paciente está en ayunas o no está en ayunas, cuándo fue la última vez que comió y qué tipo de alimentos ingirió, si tiene síntomas o no y qué tipo de síntomas tiene. Y otra muy importante es si sufre de alguna enfermedad, porque si sufre de diabetes, pues también los valores pues, van a tener que cambiar. Entonces, digamos que se tomó una glucometría en ayunas y dio por encima de 126. En este caso, en un paciente que no es diabético, hay que empezar a recibir una valoración médica para determinar que no haya estar sufriendo de diabetes. Realizó una prueba de tolerancia de glucosa, que es la que nos hacen tomar un líquido que es bastante espeso, azucarado, tiene un sabor singular y si en esa toma hay un valor mayor de 200 miligramos sobre decilitro, pues también habría que empezar a sospechar de alteraciones de la glucosa. Una glucometría al azar, es decir, que se toma en cualquier momento y sale por encima de 200, también habría que encender alarmas acerca de si hay algún tipo de alteración a nivel de la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada, que es la que nos determina cómo ha estado el azúcar en sangre durante los 3 meses anteriores a la toma, si aparece por encima de 6.5 podríamos estar pensando que ese paciente o ese usuario está sufriendo de diabetes. Hay que tener en cuenta los síntomas que están muy relacionados a la diabetes, que es la poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicable. Para diagnosticar diabetes necesitamos tener los síntomas y tenemos que tener alteración en glucometría o muestras en sangre. Para tener en cuenta en la hiperglicemia, es decir, el aumento de la glucosa o la hipoglicemia, es una glucosa baja, pues vamos a tener algunos síntomas o signos. En la hiperglicemia vamos a estar orinando mucho más, vamos a presentar sed, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, va a haber dolor abdominal, visión borrosa. En la hipoglicemia vamos a tener hambre, vamos a estar pálidos, sudoración fría, podemos tener náuseas, tener irritabilidad, estados de ansiedad. ¿Para qué nos sirve tener en cuenta estos signos y síntomas? Porque nosotros así podemos decir o definir, bueno, de pronto a mi paciente le hace bien que le tomemos una glucometría para mirar cómo está el azúcar en sangre y con eso tomar otro tipo de tratamiento. Ya para finalizar, tener en cuenta que los signos vitales son tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, que hemos dado un valor agregado y que hemos incluido la glucometría y la saturación de oxígeno. Es importante tenerlos en cuenta porque nos da un valor agregado a la tensión. Además de eso, cuando vamos a tomar los signos vitales, pues hay que tener en cuenta la edad. Los valores sí cambian con la edad. Que los signos vitales estén bien no descarta aún la gravedad en que se encuentre el paciente. Hay que tener en cuenta los antecedentes médicos y también el escenario en donde nos encontramos. No es lo mismo estar en casa que estar
en medio de un accidente o un desastre. Es importante también que los signos vitales son cifras y hay que hacer correlación clínica. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nosotros no solo vamos a ver valores, sino que vamos a observar el paciente. Esos valores a veces pueden estar normales y el paciente estar completamente grave. Necesitamos de experiencia, por lo cual la invitación a ser acuciosos con esta información y practicarla. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En la parte superior van a encontrar el enlace para la siguiente presentación, que hace parte de las acciones básicas para la atención de un lesionado. En este caso vamos a hablar de bioseguridad en primeros auxilios básicos.